Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal Palabra Permanente. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén bien. Hoy estamos aquí conectándonos en el día de domingo. Una semana más, gracias a Dios por comenzar. Y muy contentos, estamos muy contentos este día. Quise hacer este live para compartir con ustedes un poquito de lo que ha estado pasando en esta semana. Como pueden ver en el título, eh, necesitamos a más personas que se levanten con el espíritu de Elías. Y entonces en esta semana estuve viendo, bueno, para empezar, el miércoles no pudimos conectarnos, no pudimos estar conectados porque eh, salimos un poco tarde del trabajo, etcétera. Pero dije, bueno, voy a compensarlo con el día de hoy, con un pequeño video del día de hoy para estar conectados y estar aquí compartiendo con ustedes. Y en la semana, cuando fue hace como el miércoles o jueves, estuve viendo un pequeño video por ahí en las redes sociales, ahí en Facebook, y me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó la atención como en un congreso de hombres, y es lo que vamos a estar desarrollando hoy. En un congreso de hombres alguien se manifiesta y dice que las cosas no están correctamente, ¿no? Entonces, a pesar de lo que en varias situaciones ha pasado, de que muchas personas cristianas ya no hacen, eh, ya no comentan, ya no dicen nada por temor a represalias, por temor a situaciones. Sin embargo, siempre hay alguien que se levanta en favor de Dios y siempre intenta hacer las cosas correctamente, ¿no? Intenta hacer las cosas bien, intenta hacer las cosas como Dios manda. Y por eso le puse al título del tema de hoy que necesitamos más hombres y mujeres con el espíritu de Elías. Los que son cristianos, los que ya conocemos de la palabra de Dios, sabemos que ciertamente hay un espíritu eh, que está en favor de Dios, que hace las cosas correctas, que intenta hacer las cosas bien delante de Dios, profetas que hablan de la misma voz de Dios. Pero por otro lado también tenemos un espíritu contrario, un espíritu que quiere hacer las cosas incorrectas, que quiere manipular, que quiere que se hagan las cosas mal, por decirlo de alguna manera, para desobedecer a Dios, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes ya saben que el pastor Mark Driscoll se pronunció en contra, ¿no? Hay un video por ahí, lo vamos a estar viendo el día de hoy, pero me llama mucho la atención y Dios, creo que al ver esto, eh, me llamaba la atención de alguna manera, ¿no? Me llamó la atención y me hizo recordar, ¿no? Que anteriormente había hombres y mujeres que se levantaban, que alzaban la voz cuando algo estaba mal. A través de la Biblia lo podemos ver, a través de las historias bíblicas, cómo profetas de diferentes épocas se levantaron y se pronunciaron en contra de lo que estaba mal, en contra de lo que estaba erróneo, ¿no? Y quiero que veamos esto, vamos a estar viendo algunos videos, vamos a estar viendo algunas situaciones, mejor dicho, la situación en específico. Y qué bueno que pasó un tiempo, esto ya pasó hace como 2 semanas, una semana y media más o menos por ahí. Y pasan muchas cosas interesantes porque primero sale esta reacción de un video donde sale un pastor reclamándole a otro que hay un espíritu de Jezabel, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero por otro lado, pasa el tiempo, se dice que reconcilian entre comillas, pasa el tiempo y nos damos cuenta. De hecho, ayer estaba viendo una predicación, el día miércoles, el pastor que organizó este evento se da cuenta que realmente el Driscoll no se disculpó totalmente, sino que también eh, tuvo llamadas a sus hijos, etcétera, diciendo que algo no estaba correcto, diciendo que algo no estaba bien. Y todo esto pues tiene varios trasfondos, obviamente, porque son situaciones espirituales, pero eh, yo creo que Dios quiere hablarnos precisamente en este tema de qué es lo que vemos en las iglesias, qué es lo que hacemos en nuestras iglesias, por qué hacemos lo que hacemos en nuestras iglesias, ¿no? Y esto es importante. Yo quiero que veamos por aquí, voy a quitarme por aquí
y voy a ponerme aquí chiquito para que me puedan ver. Ahí estamos. Eh, ¿Cómo sucedió todo esto? Mira, aquí hay un pequeño... Ay, me estoy equivocando. Un pequeño video que quiero que veas para que veamos de qué se trata, ¿no? Este es el baile que hicieron en un congreso de hombres, donde se supone que los hombres están llamados a ser líderes, a ser influenciados por Dios. Y pasa esto, ¿no? Ya muchos de ustedes lo han de haber visto, ya muchos de ustedes saben de qué se trata. Este hombre se llama Alex Magala. Y pues aquí hace todo un show, ¿no? Toda una situación en la que está... No sabemos bien qué está representando, ¿no? No sabemos bien qué es lo que está haciendo. Simplemente está haciendo un acto ahí de circo. Es interesante que él después dice que él lo que quiere o buscaba con esto inspirar a estos hombres, ¿no? Vemos aquí a todos los hombres viendo todo lo que está haciendo. Aquí va a proceder a literalmente a meterse una espada por la boca sin realmente, miren aquí. No, wow, esto es increíble, ¿no? Inspira bastante, ¿verdad? Y bueno, ahí empieza a ser, ya voy a dejarlo por aquí, y los que tengan oportunidad de verlo después se van a dar cuenta de qué se trata. Todo esto está muy bien, si fuera un circo, si fuera un show, pero el problema es que esto es en un congreso de hombres. El problema de esto es que se está desarrollando en un congreso de hombres. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que este hombre se quite la camisa, haga este espectáculo, haga esta acción. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere inspirar a los hombres que están ahí? ¿Qué es lo que quiere que hagan los hombres cuando lo vean? Después de esto, él se sube arriba y por un tubo, que es este que está por aquí, lo ven ahí, y se sube hacia arriba, pero en realidad, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Ahora, esto que vemos aquí, muchas personas dicen, no, que estamos viviendo los últimos tiempos y que cosas peores. Pero familia, todo esto se ha visto por muchos años. Incluso hoy recordaba cómo el pastor Chuyo Olivares, algunos de ustedes lo conocen, si no les recomiendo todas las predicaciones de Chuyo Olivares. Si ustedes buscan predicaciones desde el año, no sé, 2005, 2004 por ahí, él menciona que ya están pasando situaciones allí. Él ya habla de situaciones que pasan en las iglesias, en diferentes iglesias, ¿no? Ya están pasando situaciones en diferentes iglesias y nadie dice nada. Mira lo que dice aquí Jorge, como ¿para qué hace esto? ¿Cuál es el propósito? Dice, recuerda que los eventos de hombres de guerra en la contra, nada que ver en la confraternidad. Ah, sí, ya entendí. Recuerda los eventos de hombres de guerra en la confraternidad, nada que ver. Exactamente. Y esto es preocupante, porque como bien dice Jorge, y como bien les comento, ¿cuál es el propósito? Yo estaba viendo esto y muchas personas, ¿y sabes qué es lo sorprendente, familia? Que muchas personas dicen, no tiene nada de malo. Por otro lado, unos dicen que no tiene nada de malo y otros dicen, se van al extremo, ¿no? Obviamente que esto es pecado, que hay pecado en el altar, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo me pregunto, y quiero que analicemos, y tal vez Jorge aquí va a entender, y todos los que posteriormente vean el video, ¿qué pasa si alguno de esos hombres tiene problemas con que le gustan los hombres? Lo primero que están viendo es un hombre que se quita la camisa, ¿no? Imagínate a alguien que está sentado ahí, hay cientos de hombres ahí que fueron a escuchar una palabra de Dios, que fueron a escuchar una palabra de Dios, a confirmar su fe, y lo primero que ven es un hombre sin camisa haciendo un show. ¿Qué pasa con esos hombres? ¿Qué es lo que se trata de comunicar ahí? ¿Qué es lo que se intenta hacer? Por eso esto llama bastante la atención. ¿Qué es lo que quieren hacer? No se entiende muy bien qué es lo que está pasando aquí. Entonces, para mí esto me llama poderosamente la atención. Pero mira después lo que pasa aquí más adelante. El pastor Mark Driscoll se pronuncia obviamente porque está pasando algo aquí.
en este lugar, en esta iglesia, y cuando a él le toca el momento de entrar, a lo mejor algunos de ustedes ya han visto este video, pero mira lo que sucede aquí, lo primero que dice aquí el pastor Driscoll. I've been up since 1 o'clock in the morning. The reason I'm hoarse is I have been praying for you and my heart is very burdened for you. Y checa lo primero que dice, su presentación. Yo estoy orando por ustedes, por este evento, desde temprano, para que tuvieran una palabra, para que Dios hablara a ustedes. Y la gente se emociona, obviamente, ¿no? Porque para eso van, a escuchar una palabra de Dios. And I want to be very careful with this, and it's not what I want to say, but the Jezebel spirit has already been here. Y aquí está el punto. El espíritu de Jezabel abrió este lugar. Y más adelante voy a desarrollar eso, pero fíjate lo que él dice. El espíritu de Jezabel fue lo primero que, antes de abrir la palabra de Dios, el espíritu de Jezabel ya estuvo aquí, ¿no? But the Jezebel spirit has already been here. Increíble. The Jezebel spirit opened our event. This is a rebuke and a correction of no one. This is an observation. Before the word of God was open. Y esto es increíble, familia. Lo que dice aquí es clave, es fundamental, es... ¿Cómo lo digo? Esta es la clave del video. Antes de que sucediera cualquier cosa, antes de que abriéramos la palabra de Dios, se hizo un show. Hubo un hombre aquí, se me desnudó lo que está diciendo, ¿no? Antes de cualquier cosa hubo un hombre aquí, un espectáculo, antes de que abriéramos la palabra de Dios. Before the word of God was open, there was a platform. It was a high place. On it was a pole, an ashtray. The same thing that's used in the strip club for women who have the Jezebel spirit to seduce men. Y checa aquí el dato, dice que se parece mucho a lo que hacen las striptease en centros nocturnos, ¿no? Simplemente que ahora fue un nombre. Y algunos sí aplauden, date cuenta que algunos sí aplauden como sí entendieron de que, oye, esto está incorrecto, ¿no? Venimos a un congreso de hombres, a un congreso de que Dios nos hable, y lo primero que nos presentan es un hombre haciendo un acto de show, haciendo un show, ¿no? Mejor dicho. The same thing that's used in the strip club for women who have the Jezebel spirit to seduce men. In front of that was a man who ripped his shirt off like a woman does in front of a pole at a strip club. That man then ascended. See, our God is not arrogant. He doesn't ascend. Our God is humble. He descends. And then he swallowed a sword. Escucha lo que le dice el pastor John. And Jesus cried, okay, Pastor John, I'll receive that. Increíble. Thank you. El pastor del Congreso, escucha la gente, y el pastor del Congreso lo que hace es callarlo. O sea, el pastor John Liddell fue el que lo invitó, el que hizo el evento, y cuando Driscoll empieza a hablar por parte de Dios o lo que él está observando, John Liddell lo que le dicen, ¿sabes qué? Cállate, has terminado. Y la gente, algunas sí, escuchen aquí, algunas personas sí le dicen, vete de aquí, pero otros sí entienden, mira. Aquí hay otra reacción. Y quiero que cheques lo que va a pasar aquí con el pastor Liddell. Fíjate lo que va a citar de Mateo 18, porque esto es importante, porque él se está defendiendo, el pastor Liddell se defiende con un pasaje bíblico en donde muchos nosotros conocemos que cuando un hermano tiene algo en contra de ti, vaya y hable en secreto, que no les ponga, pero si continúa pecando, pues que los ponga en público. Pero no tiene mucho sentido aquí porque obviamente es un evento público y de alguna manera ni siquiera sabía lo que iba a pasar aquí el pastor Driscoll. Mira lo que pasa aquí. Aquí está el pastor.
Escucha, algunos le dicen, bájate de ahí, bájate de la plataforma. Diciendo, ahora quiero que notes algo. ¿Ya viste lo que hay aquí en la plataforma? No hay ninguna referencia cristiana, no hay referencia, no sé, hay una motocicleta, hay luces. Sabemos que no tiene nada de malo esto, pero todo esto es un conjunto para que sepamos que algo no está correcto, ¿no? Algo no está bien. Y algunos sí le dicen que se baje, pero fíjate lo que hace el pastor líder aquí. ¿Ves? Cita Salmo 18. Mateo 18. Increíble. ¿Te das cuenta de lo que pasó aquí? Él dice, ¿sabes qué? Él debió haberme dicho, estuvimos media hora atrás y no me dijo nada absolutamente de lo que él sentía, de lo que había visto, ¿no? Tuvo que haberme dicho esto que les dijo a ustedes en público, tuvo que habérmelo dicho a mí antes, para yo saber de lo que se iba a tratar, ¿no? Pero, y así terminó todo, así terminó este video que se hizo un poco viral, algunos lo vieron, algunos ya lo han podido ver. Pero después, viendo entre semana, algunas personas, este es un youtuber americano que me encontré por ahí, algunas personas siguieron con el caso y me llama mucho la atención porque si tú lo dejas ahí dices, wow, un siervo de Dios que habla y que se manifiesta en contra del espíritu de Jezabel y que está hablando en contra de lo que está sucediendo en las iglesias, wow, increíble. Pero ¿qué pasa? Que lo que sucede es que Driscoll, el pastor Driscoll, se disculpa más adelante, se disculpa con el pastor que lo invitó. Mira lo que pasa aquí. Y esto es increíble. Esto es increíble porque dice el pastor líder, ¿quieres conocer cómo era Juan el Bautista? ¿Quieres saber cómo era Juan el Bautista? Y señala a Driscoll. Lo señala directamente a Driscoll. Y para mí esto fue una de las cosas que llamaron mi atención, porque si bien el pastor líder, que fue el que hizo todo este evento, que vemos toda esta gente, que vemos este lugar lleno de hombres, le dice, ¿quieren conocer cómo era Juan el Bautista? Pues miren a Driscoll. Pero no le voy a permitir que en mi iglesia, que en esta reunión, que en este lugar, hable como lo hacía Juan el Bautista. Para mí esto es una burla totalmente, ¿no? Fíjate lo que dice aquí Anisa, quería que se lo dijera antes para usar su autoridad de pastor y no subirlo. Exactamente eso es lo que quería hacer. Y es lo que pasa muchas veces con este tipo de pastores, con este tipo de líderes que utilizan su autoridad para aprovecharse y hacer lo que ellos quieren en las iglesias, en los lugares. No voy a poner este video porque pues obviamente aquí ven que es de un youtuber, pero simplemente quería que ustedes vieran que Mark Driscoll se disculpa con líder, se disculpa por lo que había dicho, y me llama mucho la atención eso, porque primero vemos en el primer video cómo él dice hay un espíritu de Jezabel aquí, pero después, minutos después, él se retracta. Pero increíblemente esta historia no termina aquí. Increíblemente sucede algo a partir de este miércoles. Él es el pastor John Liddell, que es pastor de la iglesia James River Church en Springfield, una iglesia ahí en esa localidad. Y ¿qué pasa? Que eso fue la semana pasada, el miércoles de esta semana precisamente, él predica en su iglesia, él está compartiendo en su iglesia y empieza a predicar acerca de la situación de Driscoll, y lo que hace es decir, no se ha disculpado, y no solamente no se ha disculpado, sino que ha estado hablando con miembros de mi familia, diciéndoles que algo ocurre en nuestra iglesia, que algo sucede en nuestra iglesia, y vuelve a señalar, vuelve a decir o usar el Mateo 18 para defenderse. Y ahora la pregunta es, ¿qué hubiera cambiado? ¿Hubiera cambiado algo si
realmente Driscoll hubiera hablado con él y hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? Este hombre que pusiste ahí, estas escenas, esto que estás haciendo está incorrecto delante de Dios, ¿hubiera cambiado algo? El pastor líder tenía que darle explicaciones a Driscoll. O sea, él lo estaba invitando a su casa, tenía que darle explicaciones de lo que iba a hacer. Y por otro lado, algo que no nos cabe en la cabeza es, este pastor líder no tiene discernimiento, no se da cuenta que eso que está haciendo no está bien. Ahora, debemos de entender algo. Los cristianos americanos, me refiero a los estadounidenses, no todos, pero la mayoría, son un poco más liberales que los cristianos de México o latinoamericanos. Tienen una forma de ver el cristianismo un poco más suave, más liberal, ¿no? Pero aún así, yo creo que hay límites, yo creo que siempre se deben de marcar límites. Y todo lo que, si tú googleas, tú puedes googlearlo más adelante. Este Congreso de Hombres siempre ha tenido diferentes actividades y diferentes cosas que ponen a pensar a uno. En el anterior, en el 2023, creo que metieron un tanque en la iglesia con armas y todo lo hacen por tratar de motivar a los hombres, por tratar de motivar a los hombres que van ahí a ese lugar, motivarlos. Pero yo digo, cuando tú ves un tanque de guerra dentro de la iglesia, ves armas, ves disparos, ves fuego, ¿a qué te motivan? ¿Cuál es la motivación? Entonces, aquí lo preocupante es que este pastor, y como muchos otros, no tienen discernimiento. Por eso yo les decía hace rato que Chuy Olivares ya hablaba de esto hace 15, 20 años, de cómo en las iglesias se metían en motocicletas, cómo en las iglesias bajaban mujeres con lienzos haciendo danzas extrañas, cómo había danzas extrañas de partes de hombres, bailes extraños, obras de teatro sin mucho sentido, etcétera, un montón de situaciones. Decía Chuy Olivares que la iglesia se había convertido en una pista de 3 circos, dándonos, ¿sabes cómo es un circo de 3 pistas? En un lugar, en una pista hay payasos, en otra pista hay motociclistas, en otra pista hay bailarines, y tú volteas a donde quieras ver, y donde quiera que veas, a donde quiera que voltees, estás viendo show, estás viendo movimiento, estás viendo luces, ¿no? Estás viendo, aquí dice Anisa, los motivan para que se preparen en guerra contra sus esposas. Pues sí, a lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué siento yo? ¿Por qué Driscoll se disculpa? Seguramente tuvo una presión mediática, ¿no? Seguramente lo presionaron para que, ¿sabes qué? Haz las cosas bien, te estamos invitando. No sabemos qué pasó tras bambalinas, pero meditó después de decir lo que dijo, porque al hablar con Liddell, ¿qué lo llevó a que se disculpara? Y me llama la atención eso, ¿qué fue lo que pasó para que él se disculpara? Pero en esta semana que ocurrió, Driscoll se disculpó con el pastor John en el Congreso, como vimos en el video, pero sigue pensando que hay pecado en el altar, porque en esta semana él lo declara. Curiosamente, el pastor Driscoll que estás viendo en pantalla ha sacado un libro que habla acerca precisamente del espíritu de Jezabel, y ya tenía tiempo haciendo congresos y predicaciones hablando del espíritu de Jezabel. Entonces imagínate, llega a la iglesia y lo primero que ve es un acto de un espíritu de Jezabel. Antes de que se predique de Dios, está metiendo el espíritu de Jezabel en esa iglesia, pero no nomás en esa iglesia, hay muchos lugares en donde estamos viendo estas cosas, no porque siempre sea algo nuevo, siempre ha existido esto, pero siempre debe haber una generación que se levante en contra de estos espíritus, ¿no? Entonces, aquí es lo que me molestó a mí, sinceramente, que fue algo que llamó mi atención cuando el pastor John compara a Driscoll como Juan el Bautista, pero realmente no le da lugar, porque ¿cómo era Juan el Bautista? Nosotros conocemos la historia. En Mateo 13 viene la historia de Juan el Bautista y sabemos cuál era su mensaje, sabemos lo que Juan predicaba, las consecuencias que tuvo Juan al predicar la verdad. Y el mensaje de Juan fue: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Era la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué hace Driscoll? Va y les dice: aquí, antes de predicar la palabra de Dios, hay espíritu de Jezabel.
Y más adelante Jesús les dice a sus discípulos, ciertamente Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Era el Elías que tenía que venir a preparar el camino. Pero entonces dicen que tiene el espíritu de Juan el Bautista, por ende el espíritu de Elías, pero no lo dejan compartir. Lo censuran, lo cortan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestras reuniones antes de abrir la palabra de Dios? Es lo que dijo Driscoll, que antes de que se abriera la palabra de Dios estuvo un hombre aquí con un tubo en medio, sin camisa. Y esta es una reflexión que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué sucede en nuestras reuniones antes de abrir la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que vemos antes de abrir la palabra de Dios? En muchos lugares hay música, en otros lugares hay baile, en otros lugares hay obras de teatro, en fin, hay muchas cosas que suceden antes de que abramos la palabra de Dios. Y todo eso al final se abre la palabra de Dios. Pero primero llenan a la gente de un montón de situaciones, de un montón de cosas que cuando abren la palabra de Dios no les es suficiente. De hecho, por eso muchas personas hacen show en sus iglesias, en sus congresos, porque la palabra de Dios no es suficiente. ¿Qué sucede en nuestras reuniones antes de abrir la palabra de Dios? Y aquí hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, y es el hecho de lo que dice Jesús, lo que les comenta Jesús a la iglesia de Tiatira. Y dice Anisa aquí que shows para que los hermanos de las iglesias no se aburran. Exactamente. Porque la palabra de Dios para muchos ya es aburrido. No porque sea aburrido en sí, sino porque muchas personas, número uno, no saben compartirla. Y dos, porque obviamente hay tanto show mediático, hay una competencia, ciertamente. Yo entiendo esto, se está compitiendo, la palabra de Dios compite con YouTube, con Facebook, con videos, con Netflix, con plataformas de streaming. Yo entiendo eso. Hay mucho entretenimiento. Entonces cuando van a la iglesia, como dice Anicia, se aburren. Claro que se aburren. Claro que tienen una sensación de, ay, ¿cómo voy a estar aquí? De hecho lo vemos, mira, hay muy pocas personas regularmente en prédicas, en pláticas cristianas, pero cuando hay conciertos, cuando hay eventos, cuando se llenan, ¿no? Pero eso es parte de nuestra naturaleza. Nos llama la atención los colores, las cosas que se ven. Eso se entiende. Pero mira lo que les dice Jesús a la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2, versículos del 18 al 29, tú luego lo lees, pero quiero que escuches esto, lo que dice Jesús. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que se parecen al bronce, al rojo vivo. Les dice el Señor Jesús, conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. ¿Cuál es el problema aquí, familia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado de muchas iglesias? ¿Cuál es el pecado en el que podemos caer nosotros también? Que toleramos las falsas enseñanzas, toleramos las cosas que no están correctas, no sabemos decir no a lo que no está correcto, no sabemos decir no a lo que no viene de Dios, no sabemos decir no a lo que no es cristiano, toleramos que se metan estas enseñanzas, toleramos que se metan payasos, toleramos que haya fuego en las iglesias, que haya luces, que haya etcétera, etcétera. Lo toleramos. ¿Y qué pasa? Esa tolerancia nos lleva a pecar. Nos lleva a pecar. Pecamos porque no sabemos decir no a las cosas que no son de Dios. Pueden suceder por dos razones. Número uno, porque realmente eres un ignorante. Esa persona es nueva, no sabe cuál es la verdad. Y dos, no quiere meterse en problemas. O eres una persona que no conoces mucho de la Biblia, que no sabes discernir entre la verdad
Y la mentira, ok, pero está al otro lado, el más peligroso, el que sabe que no es correcto, pero por no meterse en problemas, por no decir esto está mal, esto está incorrecto, lo permiten. Por lo tanto, hay una tolerancia. No sabemos decir que no. No se sabe decir que no a lo que no se debe hacer. Entonces, estamos en un momento de relativismo, donde nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, y tú quién eres para juzgar, te crees muy santo, todos estamos batallando, todos tenemos situaciones, pero debemos de saber qué es lo correcto y qué es incorrecto. Además, déjame decir algo, no estamos en contra, la mayoría que ven estos videos con nosotros, en sus iglesias pues han tenido congresos. Yo he participado en muchos congresos de toda clase, de índole, de toda clase, en unos muy conservadores, en otros muy liberales, eso lo tengo que decir. He visto muchas situaciones, tal vez como estas, no tanto. No había visto un hombre que se quitara la camisa en un congreso de hombres. Es que no entiendo cuál es la motivación. Pero he estado en otros congresos donde sí ha habido situaciones muy comprometedoras. Y no estoy en contra de la música, no estoy en contra de que haya algo que llame la atención. Pero esto es extremo. Esto es extremo. ¿Por qué? Porque un hombre, vamos a poner en el caso de esto que era un congreso de hombres, donde se supone que te enseñan a ser un mejor esposo, un mejor hijo de Dios, un mejor hermano, donde se supone que vas a un lugar a aprender a cómo agradar a Dios, y lo primero que ves es lumbre, show, malabares, payasadas. ¿Cuál es el propósito de eso? Entonces, mejor vamos al cine, ¿no? Si tú quieres ver una película, si tú quieres ver acción, mejor ve al cine. Si tú quieres escuchar una buena banda, pues pon Spotify, pon YouTube y pon a escucharte una banda de rock, del género que te guste. Si quieres ver una película en el sofá acostado en tu casa, pues pones Netflix, pones una película, etcétera. Es que a la iglesia no vamos a que nos diviertan, a que nos hagan show. No vamos a eso. Entonces este es un problema porque obviamente van y nos entretienen. ¿Y qué está pasando aquí? Pues que hay un espíritu de Jezabel. Y es curioso porque este espíritu de Jezabel, aunque no viene totalmente, o sea, la palabra espíritu de Jezabel no viene en la Biblia, sino que es una forma, una característica de lo que hizo esta mujer. Una mujer que no era parte del pueblo de Dios. A ver, fíjate lo que dice aquí Jorge comentando. Dice, Chuy Olivares también citó los dos extremos, el de ser demasiado religioso y ser demasiado light, exactamente, como dice Jorge. Yo les recomiendo que escuchen esas prédicas. Voy a ver si encuentro el link. Es una serie por ahí del 2005 que habla muy fuerte acerca de incluso de la adoración, citando a los músicos y citando a todo ese movimiento que había surgido por medio de Jesús Adán Romero. Y por cierto, que ya muchos de ustedes ya saben lo que ha estado pasando con el hermano Chuy Romero, ¿verdad? Pero no solamente él, sino con Marcos Witt, etcétera. Chuy Olivares es una reflexión muy, muy interesante acerca de esos temas. Dice aquí nada de seguir el ejemplo de Jesús y fácil saber qué hay que hacer y qué no, exactamente. Si quieres saber qué es lo que debes de hacer, sigue el ejemplo de Jesús. Pero volviendo aquí a Jezabel, una mujer que no era del pueblo de Dios, se casa con Acab, o más bien Acab se casa con esta mujer en total rebeldía, ¿no? Y ella estableció el culto a dioses como Baal y Acera durante el reinado de Acab. Y esto llama mucho la atención. Tú cuando leas ahí en Reyes 18, primera de Reyes 18, viene una palabra muy interesante que la puse aquí, y el reino de Israel estaba dividido. El reino de Israel estaba dividido en el norte y estaba dividido por el sur. Y me llama la atención porque casualmente la iglesia cristiana está dividida. La iglesia cristiana está dividida. No quiero espiritualizar tanto este rollo, ¿verdad? Pero sí llama la atención eso, que obviamente cuando estamos divididos entra el espíritu de Jezabel. Y por eso hay muchas cosas extrañas en la iglesia cristiana hoy, porque está dividida la iglesia, porque no hay unión entre las iglesias. No hay unión, no llegamos a un
a un término en el que fortalezcamos nuestra fe y por lo tanto el Espíritu Santo no es tan fuerte, pero sí el espíritu de Jezabel entra en las iglesias, entra en las vidas de las personas y empieza a destruir la vida cristiana, la vida de la gente cristiana. ¿Y qué pasa con este espíritu de Jezabel? Hay 3 áreas en las que el espíritu de Jezabel entra en las iglesias a destruir, y uno de ellos es la idolatría, porque ella intenta este espíritu intenta por medio del dominio y del control menguar la vida espiritual de la gente, que fue lo que hizo con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era monoteísta, ellos adoraban a un solo Dios, a Jehová, a Yahvé, al Eterno, pero cuando llega esta mezcla con esta reina pagana, lo que hizo ella fue dominarlos y controlarlos por medio de dioses ajenos, por medio de Baal y de Acera. ¿Y qué pasa? Pues ella destruyó el monoteísmo, destruyó los altares de Jehová, y lo que hizo fue que impuso la adopción de otros dioses al pueblo de Israel por medio del dominio y del control. Entonces, este espíritu idólatra hace que las personas sean controladas. ¿Y qué vemos acá, no? Es interesante porque ella, en este video, si tú ves, y en otros videos de este estilo, donde hay cosas extrañas en las iglesias, precisamente hay idolatría y una mezcla entre la adoración de Dios, por un lado, una mezcla de adorar a Dios y a dioses ajenos, y por otro lado, el abandono del verdadero Dios. El abandono del verdadero Dios. Pero también hay daño. Recordando aquí lo que pasa con Acab cuando le pide el huerto. ¿Recuerdas a uno de sus... no recuerdo ahorita el nombre de él, pero cuando Jezabel se da cuenta, se burla de su esposo, se burla de Acab, lo ridiculiza, lo hace menos, lo menosprecia, ¿no? Y ella se determina a conseguir lo que quiere sin importarle a quien tenga que destruir, y manda a matar a este hombre que no le vendió la heredad a Acab. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa aquí? Ahí este espíritu daña, ridiculiza, se burla de los cristianos, ridiculiza a los verdaderos cristianos, hace daño a los verdaderos creyentes por medio de la burla de Dios, que están pasivos, que no hacen nada, que no dicen nada, que no actúan, que no hablan, que no se manifiestan. Driscoll aquí hizo algo, se manifestó y dijo: esto no es correcto, esto no está bien, algo está pasando aquí. ¿Por qué prevalece el espíritu de Jezabel? Porque hay hombres pasivos, hombres que ven las cosas y no dicen nada, mujeres de Dios que no dicen nada, que no se levantan. Siempre que haya un espíritu de Jezabel es porque hay un hombre, una mujer de Dios que no está haciendo nada, que no está haciendo nada, que no está haciendo lo que debe de decir. Debemos de levantar la voz, pero yo también entiendo eso, que al momento de nosotros o de que alguien levante la voz, obviamente va a traer consecuencias. Y digo, recordamos a Elías. Yo quiero que tú después veas a Elías, los que conocen la historia. Elías va y derrota a los 400 profetas de Baal, va y los derrota, los degolla a todos. Es una gran victoria. El pueblo de Israel retoma su fe, matan a todos y empieza a caer la lluvia como bendición de Dios. Pero cuando Jezabel se da cuenta que Elías es el que mató a sus profetas, va y le dice que lo va a matar a él. Y claro, tiene que huir Elías. Entonces, esto es lo que pasa. Muchas veces a los profetas de Dios, a los siervos de Dios, se les persigue porque hablan la verdad. Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque dijo la verdad, porque dijo que lo que estaba haciendo ese gobernador en Judea no estaba correcto y lo mataron. Claro que sí, claro que a los hombres y mujeres de Dios que hablan van a tener persecución, pero es mejor decir la verdad delante de Dios y ser encontrados aceptos en Dios. Ser aceptos en Dios. Fíjate aquí lo que dice, para ir terminando, familia, algo que escribió Tozer en este libro que se llama Diseñados para Adorar. Por cierto, les recomiendo todo lo que tenga que ver con Tozer. Tiene mucha
enseñanza para los cristianos, para nosotros. A mí me gusta mucho Tozer. Una de las cosas que dice en este libro, Diseñados para Adorar, fíjate lo que dice: deberíamos rechazar la idea de que la iglesia es un club social, un foro de debate sobre los acontecimientos actuales, ni un teatro religioso donde un artista aficionado manifieste sus talentos. Eso no es la iglesia. No somos un club social, no somos un lugar de debate, no somos un lugar de plataforma para que personas vayan y hagan sus actos, que fue lo que vemos aquí, ¿no? Una persona, porque esta persona que hace este baile o este performance, como lo quieras ver, él fue stripper. Se llama Alex Magala. Y él dice, si tú investigas un poquito más, él dice que es cristiano, que se convirtió a Cristo. Claro que tiene un pasado como cualquiera de nosotros, pero la iglesia no es un lugar para esto. Como mencioné hace rato, hay lugares específicos para ir a ver un show, pero en la iglesia no debería de existir esto. Y continúa diciendo Tozer, muchas iglesias son la prueba de que la generación anterior le falló a Dios, y como resultado la generación actual sucumbe al liberalismo y no predica en absoluto la palabra. Como no tienen al Espíritu de Dios sobre ellos y carecen de líderes bautizados en fuego, necesitan compensarlo de alguna manera. Por eso se sostienen a base de actividades sociales y sin perderse nada de lo que sucede en el mundo. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Precisamente de esto. Tienen que hacer show, tienen que hacer, tener luces, cámara, para que la gente que vaya a sus reuniones no se aburran, no se les vayan, no se quieran ir a otro lugar más divertido, ¿no? Eso es lo que sucede realmente. Es interesante lo que dice Tozer, pero pasa algo con el Señor en el Apocalipsis que leímos. Jesús nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestra tolerancia. Y esto es para mí lo más importante de todo esto. Que a pesar de todo, Jesús en su misericordia y en su amor y en su gracia nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestra tolerancia, de nuestro pecado. Pastor líder, el pastor Kim Driscoll, todos tenemos errores. El que bailó ahí, no sabemos mucho de él, pero todos ellos, yo y tú, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestra tolerancia. Mira lo que dice Nisa. Yo me imagino a los apóstoles quitándose las túnicas para que el pueblo les pusiera atención. Increíble, ¿no? Sí, claro. Pedro, ¿no? Así, metiéndose una espada en la boca, ¿no? Literalmente. Quitándose las túnicas, como bien dice Anisa, para que los hombres de Galilea, ¿verdad?, los fueran inspirados por los cuerpos de Pedro, Juan, Judas, ¿no? Es increíble esta situación. Pero si algo nos tenemos que quedar con esto, es precisamente lo que dice Jesús. Le dijo Jesús a la iglesia de Tiatira. Les he dado la oportunidad de que se arrepientan. Nos da Dios la oportunidad de que nos arrepintamos, de que cambiemos, de que cambiemos nuestro mensaje, cambiemos nuestro enfoque, cambiemos nuestra manera de predicar, de compartir. Porque hay mucho show en la iglesia, hay muchas situaciones en la iglesia, pero ciertamente la palabra de Dios va a confrontar, obviamente va a confrontar a las personas, a la gente, la va a confrontar. Muy bien, familia, pues simplemente quería compartir con ustedes esto. Sé que hay muchas situaciones, muchas preguntas, muchas dudas. Déjame quito este de aquí. Me conecto aquí. Y pero yo cuando vi esto, a mí me llamó mucho la atención, porque te digo, es como una situación en donde van pasando ciertas cosas, ¿verdad? Esto pasó hace como 2 semanas, y el miércoles unos están diciendo una cosa, otros. Me refiero a los pastores, entre Driscoll y Liddell se están diciendo cosas.
Em, pero yo creo que el pastor líder no se ha dado cuenta que lo que está haciendo no proviene de Dios, no proviene del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo no va a hacer nada que contriste el corazón de Dios, ¿no? Y lamentablemente a veces nosotros por querer que otras personas se acerquen a Dios hacemos cosas que no están bien, que no están correctas. Eh, y la palabra de Dios lo que nos enseña es que debemos de tener un corazón humilde para escuchar, para entender y tener cuidado también, familia. Tener cuidado de qué espíritus estamos escuchando. ¿Cuál es el espíritu que estamos escuchando? Si el Espíritu Santo o cualquier otro espíritu, porque hay un montón de espíritus malos. Me gustó, hace unos días estábamos platicando por ahí y escuchaba que alguien decía, no, es que hay un montón de espíritus, pero un montón de espíritus malos, pero solamente hay un espíritu bueno. Y ese es el Espíritu Santo. Y yo digo amén a eso. Solamente hay un espíritu bueno y ese espíritu bueno es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces tenemos que tener cuidado y ciertamente necesitamos más hombres y mujeres que levanten la voz, que proclamen y que digan esto está incorrecto, esto no viene de Dios, esto no se debe de hacer así, esto no debe ocurrir así, de esta manera, sino que debemos de hablar con el espíritu de Elías, con el espíritu de Juan el Bautista, ¿no? Bueno, familia, pues simplemente quería compartir esto, mi opinión acerca de esto. Espero que algo de lo que hayas escuchado aquí sea de bendición y que te haga reflexionar, ¿no? De esto se trata estos programas se tratan de que reflexionemos, de que tomemos nuestra propia opinión y que vayamos contentos con la palabra del Señor, discerniendo los espíritus, como dice su palabra, ¿no? Muy bien, familia, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que te encuentres bien en este inicio de semana, domingo. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Y comenzamos mañana, el lunes, a los trabajos, a las escuelas, esperando que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, familia, vamos a dejarlo por aquí. Cuídense mucho. Primero Dios, nos vemos el miércoles por ahí. Vamos a estar compartiendo la serie de jueces. Vamos a estar compartiendo por ahí para todos ustedes. Cuídense mucho, familia. Dios los bendiga y bendiciones para todos. Chao.